y a todos los participantes por pues ya estar acompañándonos, ¿verdad? Sin duda, bueno, el webinar es Desarrollo de la Movilidad Urbana Sostenible en Guatemala. Es un tema bien interesante que pues hemos visto que abarca muchísimos puntos, ¿verdad? El tema de la planificación y entre esos es la movilidad. Y qué gusto tener la experiencia de cada uno de ustedes. Antes de presentarlos, quizás solamente quisiera contar un poquito para poner en contexto, ¿verdad?, de todo este tema, de por qué está tomando tanta relevancia, sobre todo a la situación actual que pues todo este tema de la pandemia nos ha traído distintos cambios, nos ha pues abierto la visión también a cambios, a nuevas formas de adaptarnos, ¿verdad?, tanto en el trabajo, en la movilidad, en todo. Y bueno, para resumir un poquito de lo que hemos visto, por ejemplo, que en un día laboral circulan dentro de la ciudad de Guatemala cerca de 958,000 vehículos entre las 5 y 21 horas. Eso solo en la ciudad de Guatemala. Aparte sabemos, incluso pues lo estuvimos viendo en nuestro webinar anterior, que pues después de la deforestación, el transporte es el segundo sector que más contamina. Y es por eso que, por esa dependencia que se ha tenido hasta pues hasta estos últimos años de combustibles fósiles y que pues se ha contaminado además el planeta, que todo nivel, pues a todo el nivel del mundo, ¿verdad?, se está incentivando el uso de vehículos eléctricos o medios alternativos para ir descarbonizando. Entonces, pues si quieren empezamos para tal vez conocerlos un poquito, ¿verdad? Primero, tal vez Sergio nos puedes contar un poco de lo que ha sido tu experiencia. Él es director de Wayfree, así que Sergio, por favor, cuéntanos. Bueno, sí, gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada, pues desde la parte de Wayfree, es una empresa que se dedica prácticamente a proveer conectividad gratuita para minimizar la brecha digital que existe pues, en Guatemala y los países de Latinoamérica. Nosotros diseñamos un modelo para poder dar conectividad gratuita y generar ingresos indirectos en los cuales el usuario final siempre lo va a recibir gratis, siendo hoy la conectividad un derecho humano. En esa línea, pues viendo de innovación, lo que la conectividad conlleva y en el tema de Smart City fue donde más vino por algo personal y luego se alineó con lo que estábamos haciendo en la empresa. Y pues tuve la oportunidad de utilizarlo. Me acuerdo que pues la primera vez fue en una ciudad en Europa, lo usé y me quedé fascinado porque es algo, digamos, hablando de los scooters, ya entrando en el tema de micromovilidad y scooters, los usé y me di cuenta que es ese tipo de productos o servicios que el uso te engancha más y sientes el engagement con ese tipo de, rompes esa barrera y empiezas a utilizarlo. Entonces dije, bueno, qué bueno este tipo de transporte, era muy práctico, era más cómodo que subirse a un taxi en una ciudad que uno estaba visitando, y se quedó ahí. Luego dije, pero Latinoamérica no está lista. Entonces ahí fue que luego cuando lo vi que sucedió en México fue que decidimos empezar a traerlo acá y conseguir la representación de Bird, que es la marca que operamos. Y ahí pues realmente también esa fue la única que logramos traer, pero al final se tocó por bastante todos. Claro. No, es un logro, han sido pioneros, ¿verdad?, en un servicio compartido, micromovilidad en este caso, pero sientan las bases para, pues, próximamente ver otro tipo de servicios similares. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Sergio. Ligia, ¿nos puedes contar un poco de tu experiencia? Ligia es especialista en movilidad y transportes, coordinadora de ambiente y urbanismo en CUNOC. Bienvenida, Ligia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Gracias por la oportunidad. Pues soy arquitecta de profesión. Llevo ya más o menos 7 años trabajando en el medio de la planificación urbana, así que podría decir que soy más planificadora urbana que arquitecta. Pues sí, soy docente, trabajo en el área de ambiente y urbanismo del Centro Universitario de Occidente, la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero pues también me dedico un poco al activismo, a impulsar medios, a impulsar también algunas organizaciones que se han dedicado en los últimos años pues a tratar de concebir la movilidad y la forma en cómo navegamos el espacio, no necesariamente por medio de vehículos particulares. Entonces soy activista del movimiento Metro y Medio en Quetzaltenango, que se dedica a la pedagogía y a fomentar la cultura de la bicicleta.
y también soy parte del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala. Excelente. Muchísimas gracias, Ligia. Excelente. Y lo que tú dices, ¿verdad? Estas nuevas tendencias o cambios que vemos van muy relacionadas a eso, a reducir el uso único e individual de los vehículos, sino ir migrando a estas nuevas formas donde se comparten más. Entonces, muchas gracias, bienvenida. Y ahora escuchamos a Henry. Henry es jefe del Departamento de Movilidad Urbana y Transporte de la MUNI de Misco. Bienvenido, Henry. Hola, un gusto. Bueno, pues rápidamente soy ingeniero civil, ahí sí que me ha tocado un poquito de aprender también de todo lo que es la planificación urbana y la movilidad, sobre todo en Guatemala se maneja esto por el lado de la arquitectura, muchísimo. Ellos tienen en su pensum esta primera formación de urbanismo y bueno, pues los ingenieros no la tenemos tan abiertamente, ¿no? He tenido también la oportunidad de trabajar en lo que es Segeplan. Ahí estuve trabajando como consultor y pude ver el tema de la movilidad más a nivel nacional y regional, lo cual pues ya me dio una visión muchísimo más amplia de esas movilizaciones necesarias, especialmente para traslado de mercancías y también para traslado de personas, ¿no? En la actualidad también soy catedrático del curso de diseño de carreteras en la UVG y pues volví nuevamente a la escala municipal. Ya llevo 12 años trabajando en lo que es movilidad urbana y transporte. Empecé en Municipalidad de Guatemala en 2008, viendo directamente el tema de Transmetro. Luego ya pude desarrollarme, pues como ya había comentado en Segeplan. Y también ahora pues en Municipalidad de Misco tenemos ya 4 años de estar colaborando con la municipalidad, apoyando estos temas súper importantes de movilidad urbana y transporte, ¿no? Así que no veo una sociedad que no pueda desarrollarse si no se mueve. Y definitivamente si nos movemos de manera inteligente es lo más adecuado que podemos tener y sobre todo que nosotros debemos de pensar y planificar, ¿verdad? No se van a dar las soluciones de la noche a la mañana, es súper importante tenerlo, pero sí van a darse de manera pensada. Entonces, para eso es de que pues estamos ahí en Misco aportando ese conocimiento técnico y sobre todo también aportando esa experiencia que se ha tenido durante este tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Y yo creo que lo que tú mencionas de que pues no hay avances y no hay pues movilidad, ¿verdad? Sobre todo en esta época que se quiere reactivar la economía es bien importante, y lo que mencionas también de la planificación, y que obviamente por más que queremos que sea todo muchísimo más rápido e inmediato, pues no es así, pero lo importante es que esté esa planificación y que se va avanzando, ¿verdad? Entonces, pues si quieren vamos a empezar. La idea es hacerles algunas preguntas a nuestros panelistas y posteriormente pues vamos a dar lugar a responder preguntas de los participantes. Vamos a empezar una pregunta que ahí sí es para todos, ¿verdad? Cada uno ha tenido oportunidad de identificar distintos patrones de uso, de distinto tipo de movilidad, así como problemáticas y necesidades insatisfechas en las áreas del país donde pues interactúan o han interactuado, ¿verdad? Eso es bien interesante, que aquí tenemos pues distintos puntos de vista, experiencia en distintas áreas, así que creo que eso nos pueden aportar muchísimo. Pues si quieren empezamos con Sergio. La pregunta sería, ¿cuáles consideran que son las principales problemáticas relacionadas a la planificación urbana y a los medios de movilidad disponibles actualmente, pensando antes del confinamiento y pues lo que ha sido durante, que obviamente se ha visto más reducido, ¿verdad? Sergio, por favor. Yo considero que en la parte de, digamos, abarcando todo un eje y voy a hablar mucho de lo que yo más conozco es la parte de la movilidad compartida, pero esa última milla que usualmente se impulsa mucho. Al final son ejes que uno quiere, digamos, lo que yo pienso es que las ciudades tienen el problema del tráfico, que es, obviamente ha crecido el parque automotriz y no hay capacidad para poder movilizar. Y el transporte público, pues, de alguna manera trata de abastecer la necesidad que tampoco está al 100%. Entonces, este tipo de movilidad, lo que yo considero que busca el potencial es minimizar el tráfico vehicular, porque, digamos, cuando nosotros empezamos con los scooters, realmente fue una sorpresa en Guatemala. Fue una apuesta a ver si iba a ser aceptado o no. Tráfico teníamos, como todas las ciudades de Latinoamérica, bueno, del mundo, y empezamos a movilizar, a hacer 700 rides al día. O sea, estábamos quitando 700 vehículos que se movilizaban en las zonas que nosotros teníamos cobertura. Fueron 3 semanas realmente lo que estuvimos pre-coronavirus, entonces eso fue la experiencia que logramos vivir, pero nos demostró que había una aceptación
también siendo algo muy novedoso porque pues, en Centroamérica era la primera ciudad, México estaba un poco más desarrollado que nosotros acá, que era la primera ciudad que se estaba implementando. Entonces tuvo buena aceptación y luego vino el tema, por supuesto, del coronavirus, que está cambiando los patrones de transporte porque hay muchas personas que se han minimizado porque están en sus hogares, no porque esa es la nueva realidad. Conforme esto vaya cambiando, el tráfico y los comportamientos de transporte se empiezan a dar. Y una problemática muy fuerte es el transporte público, eso es lo más afectado. Entonces, en otras ciudades del mundo hemos visto que la movilidad movilidad alterna es lo que se está impulsando, están agarrando, es lo que nunca hubiera podido suceder, está dándole carriles a los vehículos en avenidas principales, en lugares principales, pone movilidad y eso fomenta el uso. Entonces, forzadamente estamos inclinándonos a lo que ya venía. Entonces yo creo que el reto para las ciudades es que vengan de la mano proveyendo la infraestructura y en ese sentido Ciudad de Guatemala, por la experiencia y lo que he podido ver, ellos ya venían con un plan de 3 años trabajando en una infraestructura que abarcaba todos los ejes, desde los más macro, que eran la parte de habilitar las vías férreas, extender las líneas del Transmetro, los teleféricos, o sea, estaban identificando todo tipo de movilidad y la última milla había un plan de 60 kilómetros. Hay de ciclovías que lo que hizo el coronavirus fue acelerar que eso empiece, pero es parte de un plan completo. Gracias, Sergio. Sí, yo creo que esto nos vino a cambiar, pero pues a pesar de todo lo negativo que ha traído, creo que esos son aspectos positivos, porque nos ha hecho quizás más conscientes, también en cuanto a la importancia de acelerar, digamos, este tipo de tendencias o movimientos que vemos en otros países, que ya poco a poco se vayan acelerando también en nuestro país, y pues obviamente, ¿verdad?, para tener más opciones de movilidad. Muchas gracias, Sergio. Ligia, ¿nos puedes contar un poco a través de tu experiencia? Bueno, yo creo que a mí me emociona mucho, aparte de, digamos, un poco la incertidumbre que manejamos en estos últimos meses, me emociona mucho ver que uno de los vehículos más antiguos de la historia está siendo tan de vanguardia en estos tiempos. Creo que es un tiempo importante para repensarnos, para pensar desde nuestro cuerpo, para interiorizar cuáles han sido nuestras prácticas, en qué estamos fallando. Y entonces, con respecto a la pregunta de cuáles son los mayores retos, creo que hay algo que el motor le da a las personas y es probablemente la autonomía o la sensación de sentir que pueden llegar más lejos, y eso pues ha ocasionado que muchas de nuestras ciudades se piensen y se generen en función a los motores. Lo que ha llevado entonces a que no pensemos en que, por ejemplo, al bajarnos del vehículo somos peatones, al salir de la casa somos peatones, a que hay otras formas de movilizarnos, y creo que el reto está principalmente ahí, en poder devolver un poco a la infraestructura y a la geometría y al diseño de cómo hemos trazado las calles hasta, qué sé yo, desde la industrialización probablemente hasta nuestros tiempos, a poder poner y repensar de nuevo que hay otras formas de poder navegar en el espacio, como les decía al inicio, y que el reto más bien debería ser para quienes planificamos y para quienes ubicamos los usos y las actividades en la ciudad. Si podemos acercar, por ejemplo, un mercado más pequeño o una tienda de barrio y surtirla, probablemente vamos a poder facilitar el que los desplazamientos no sean necesariamente en vehículo y que puedan hacerse a pie, en scooter, en bicicleta. Entonces creo que el reto es más bien de planificación y de cómo organizamos las actividades y las funciones en las ciudades. Claro. Gracias, Ligia. Y súper valioso lo que dices, o sea, no olvidar que seguimos siendo peatones o ciclistas, o pues ahí sí que no nacimos con el carro, ¿verdad? Y creo que es parte de ir cambiando y, como tú dices, de repensar cómo hemos venido, ¿verdad?, viviendo, y darnos cuenta, estar abiertos a nuevas oportunidades, a nuevas formas, volver un poquito, ¿verdad? Yo me acuerdo que de pequeña había amado la bici. Y la verdad que pues me encantaría poder usarla. Creo que ahí entra a acabar lo que tú dices de la cercanía, entra también un poco el tema de la seguridad, pero
Me parece excelente que ustedes como planificadores, ¿verdad? Lo estén ya viendo, ¿verdad? Incluso quizás muchísimo antes que muchas personas. Y de hecho, pues, este webinar me llamó mucha atención y me da gusto, que llamó también bastante el interés de arquitectos y planificadores, y me parece excelente, ¿verdad? Porque ya estamos viendo lo que es de aquí para el futuro, pensando de una forma sostenible a largo plazo. Entonces, muchas gracias. Henry, por favor, te escuchamos. Bueno, pues fíjate de que tal vez yo me voy por un lado más técnico, me voy por un lado más de 3 puntos que yo he visto muy importantes en relación a esta problemática de la planificación urbana y sobre todo una desvinculación con la movilidad y con los modos actuales, ¿no? Pienso que la primera problemática es una falta de institucionalidad en el tema de movilidad. Suponte, la mayoría de municipalidades a nivel nacional pues tienen una policía municipal de tránsito que actúa sobre los temas de una manera operativa o reactiva, pero no actúa de una manera a nivel de planificación. Y esto es algo, pero así complicadísimo, porque tú tienes un congestionamiento y lo resuelves poniendo un policía y ahí se quedó. Pero realmente tú no piensas a la larga qué es la mejor solución. Entonces, ese problema, pues yo te digo, las 340 municipalidades, somos 2 municipalidades nada más a nivel país que contamos con una entidad específica para manejar estos problemas. Suponte nosotros en Misco pues tenemos el Departamento de Movilidad Urbana, también tenemos lo que es la Dirección de Desarrollo Urbano del Territorio. Entonces, se evidencia que se quieren solucionar los problemas, pero alguien tiene que encargarse. Entonces, eso es algo, o sea, las soluciones no van a verse de manera orgánica y suponte, pues, lo que se está planteando en la actualidad, especialmente el fomento de las micromovilidades, pues, está definitivamente muy enfocado a las municipalidades que tienen algo de planificación. Lo otro es, a mí me costó muchísimo poder encontrar y generar indicadores y estadísticas de movilidad. O sea, uno no puede proponer soluciones de movilidad sin tener algún conteo, algún indicador que te diga que tu proyecto va a generar una mejora o no la va a generar. Entonces, esto nos costó mucho. O sea, nosotros en 2017, cuando se generó el departamento, pues tuvimos que empezar a hacer eso, empezar a generar esta información base y en ocasiones también pues se puede tener el presupuesto para lo que es una dirección, pero a veces no se piensa que se tienen que necesitar de conteos para poder saber cómo está la situación actual de tu municipio. Entonces, pues Ligia estuvo trabajando conmigo también, nos apoyó mucho, nos colaboró muchísimo. Se generó lo que fue una encuesta origen-destino digital, es cierto, tal vez estadísticamente no está tan bien validada, pero nos ayudó muchísimo a ver muchas cosas que igual lo voy a comentar un poquito más adelante, ¿no? Pero nos ayudó a saber más o menos cómo las personas se movían. Luego tuvimos conteo 7x24, nos dijo cuántos carros entran y salían del municipio, más parte de lo que es este diagnóstico, ¿no? Un tercer punto que yo comento es una falta de instrumentos de movilidad claros. No existen instrumentos de movilidad en los municipios. Suponte, nosotros necesitamos de directrices y lineamientos claros para poder pues, definir estas acciones de movilidad de una manera integral, ¿no? Pero si no tienes un plan de ordenamiento territorial, si no tienes un plan integral de movilidad, si no tienes un plan maestro de ciclovías, entonces le estás apostando a nada, definitivamente. Suponte también tener claras esas ideas muy básicas de hacia qué tú estás planificando. Obviamente, pues en la actualidad se utiliza lo que es la pirámide de la movilidad, ¿no? O sea, primero los peatones, luego los modos de transporte, pues antes se decían no motorizados, ahora son alternativos, ¿verdad? Porque pues ya tenemos esta nueva dinámica de la movilidad eléctrica, ¿no? O sea, bicicletas con motor, tenemos los scooters, entonces tenemos que poner en el segundo campo la planificación con lo que es la pirámide de la movilidad y precisamente pues este eslabón que toca, luego pues ya tenemos que pensar en el transporte colectivo, en el transporte de carga y por último en el vehículo particular, pero actualmente todo está al revés y por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, algo que me pareció súper interesante con la pandemia es de que todos le echaban la culpa al transporte colectivo de que era el que generaba congestionamiento y es una mentira, o sea, es la peor mentira porque el congestionamiento está afuera. Seamos pares o impares, el congestionamiento está afuera, sigue siendo el vehículo particular el principal causante de ese congestionamiento, ¿no? Pero, volviendo otra vez a la falta de instrumentos, ¿verdad? Entonces, pienso que sí, definitivamente tenemos que tener claras esas ideas de hacia dónde estamos yendo y de qué manera, ¿no? Hacer vinculaciones entre los usos de suelo es súper importante, o sea,
las zonas residenciales son las que más sufren el congestionamiento porque la gente genera los movimientos pendulares, ¿no? Entonces, ¿por qué no se solucionan hacia estas personas? Entonces, sí se tiene que tener instrumentos de movilidad clarísimos, ¿no? Y al menos a lo que es la pandemia y todo lo que es esto de la nueva normalidad, yo sí me quiero quedar con una frase. Nosotros tenemos que generar acciones a corto plazo, pero tienen que estar vinculadas a la planificación a largo plazo. De nada sirve que generemos ciclovías si realmente esto pues solo se está generando de manera arbitraria y no estamos pensando a futuro si queremos unir nuevas centralidades o nuevos polos de desarrollo o qué queremos unir, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues actuemos y generemos ciclovías, pero no es tan así la cosa. O sea, realmente tenemos que tener claro de que estas soluciones rápidas, estas soluciones provisionales, tienen que estar vinculadas a algo superior. Y para eso es que sirven los instrumentos de movilidad. Entonces, yo me quedo con esas tres por el momento. ¿Verdad? Falta de institucionalidad, falta de indicadores y estadísticas y falta de instrumentos de movilidad claros. Excelente. Pues muchísimas gracias, Henry. Qué interesante todo lo que mencionas y lo que dices, ¿verdad? Cómo es que actualmente está invertida totalmente la pirámide y contrario a pensar en las personas, se está pensando o dando prioridad a los vehículos particulares, dejando por fuera a muchísima población. Ahora que yo estuve investigando cada vez sobre el tema, me llamaba muchísimo la atención eso, porque decía cómo realmente la planificación y la movilidad, ¿verdad?, que se da gracias a esa planificación, realmente permite pues integrar más a las personas, digamos, ya no se está dejando fuera ciertos grupos o resaltando, digamos, beneficios que tienen algunos grupos versus otros, sino realmente se da lugar a integrar a toda la población. Entonces, muy interesante, gracias. Ahora la siguiente pregunta sería para ti, Ligia, que nos puedas contar, digamos, cabal, de todas las iniciativas que ya nos contaste, que has trabajado incentivando, ¿verdad?, el uso de la bicicleta o incluso otros medios como ya electromovilidad. Y lo interesante que no ha sido específicamente solo aquí en la ciudad de Guatemala, sino ya en otras áreas del interior del país. Así que si nos puedes contar un poco un poco más de estas iniciativas, por favor. Bueno, sí, me gustaría empezar por la iniciativa que estuvimos impulsando en San Juan Comalapa el año pasado y que fue un proyecto muy bonito que trató de hacer un cambio del actual tipo de transporte que tienen ya, que son los tuk-tuks convencionales, que se mueven por medio de combustión de fósiles. Y lo que quisimos hacer, o el proyecto, lo que quería o lo que está buscando es implementar una nueva flota de tuk-tuks, pero que sean eléctricos. Creo que las personas tienen la necesidad siempre de movilizarse, eso ya lo sabemos, es nato de todos, de poder satisfacer nuestras necesidades, algunas con el movimiento, pero creo que en el caso de la electromovilidad en Guatemala todavía existe una desconfianza hacia lo que los componentes de los motores o de la infraestructura de la electromovilidad si puede ser o no funcional en un país como el nuestro. Cuando estuve trabajando allá, creo que las personas estaban muy anuentes al cambio, pero el miedo que les generaba el no poder tener una flotilla que tuviera la potencia necesaria para poder mover cierta cantidad de personas o el que se necesitara de incluir infraestructura muy específica o muy costosa para poder satisfacer la carga de estos vehículos fue uno de los aspectos que hizo que muchos de los transportistas no se animaran a dar el salto. Y quiero poner eso en contexto porque creo que, como ya Henry bien lo había dicho, hay medidas o hay algunas formas de gestión del transporte y de cómo es que nosotros nos movilizamos que todavía no se han adaptado o que no han ido o que no han pensado más allá de la mera cosa de gestionar el tráfico vehicular.
Lo que sucede, y se los menciono, es porque muchas de las preocupaciones de si la capacidad de los motores iba a ser eficiente para un tuk-tuk era porque generalmente estos vehículos son saturados con personas y que por supuesto, digamos, la potencia del motor eléctrico probablemente no iba a lograr soportar ese peso. Entonces, lo que me llama la atención es que hay una parte de la gestión política que necesita orientar un poco sus iniciativas hacia otras formas de desplazamientos, primero, y la otra es demostrarle a las personas que, primero, los vehículos no deben saturarse más allá de su diseño, pero que también hay otras formas eficientes de poder movilizarnos que no necesariamente se reducen a un motor que se acciona por medio de combustibles fósiles. Eso lo que nos demostró, y porque también pudimos demostrarles a ellos la calidad del aire y cómo iba a cambiar su calidad de vida al eliminar estos móviles de combustión fósil, fue bastante impactante para ellos conocer cuál era la calidad del aire y qué salto cuantitativo podíamos dar si nos mudábamos a un modelo de electromovilidad. Creo que ya, pues, por medio de algunos acuerdos y que se han ratificado ciertas políticas, pues Guatemala ha querido entrar en materia de la electromovilidad, pero que probablemente algunas gestiones, la comunicación y algunos aspectos de educación no nos han permitido poder dar el paso. Eso sería en cuanto a la electromovilidad en San Juan Comalapa. Y en cuanto al impulso del uso de la bicicleta como medio de transporte, pues antes de iniciar mi actividad con este movimiento que se llama Metro y Medio, pues ya lo hacía en la municipalidad de Misco, por ejemplo, y en algunos otros planes en los que he participado, y que creo que hay distancias que podemos librar fácilmente con el uso de la bicicleta y que no requieren primero de invertir mucho económicamente para adquirir una, que nos pueda ayudar a nuestra condición física y digamos todos los beneficios que ya sabemos de la bicicleta. Sí, en los estudios que he podido, no solo en Unimisco, sino en Chela, y ahorita que soy activista de este movimiento, es que hemos podido diferenciar de que el uso de la bicicleta no radica en el que me dé pena sudar o en el de que me dé hueva accionar el cuerpo, sino que hay un componente sobre la seguridad vial que no le permite a las personas poder dar también el salto a cambiarse de un modelo de transporte mucho más eficiente. Es aquí entonces donde creo que la pedagogía y la educación, principalmente sí al ciclista sobre su cuerpo y cómo manejarse en la bicicleta, porque no es nada más subirse a la bici y andar, sino la educación hacia quienes utilizan transportes motorizados va a ser, creo yo, la brecha que podría impedir el que no podamos dar un paso sobre el cambio de transportes. Lo que creo es que es necesaria la intermodalidad. No podemos pedirle a todas las personas que se suban a un scooter, que se suban a una bicicleta, que usen el transporte, porque todos tenemos distintas necesidades. Pero sí creo que hace falta que pensemos de una manera integral el transporte, de que pensemos principalmente en la educación vial y que se invierta, por consiguiente, en el diseño de calles adecuadas que primero permitan caminar con seguridad y que por último también permitan el que todas las modalidades de transporte se medien de una forma segura y ordenada. Excelente, niña, muchas gracias. Y totalmente de acuerdo. El tema, lo que tú dices, ¿verdad? Al final, esta intermodalidad, lo importante es que pueda convivir, ¿verdad? No dando prioridad a una más que otra, sino realmente que puedan convivir y se creen esos espacios y esa educación para que convivan de forma correcta, adecuada, y para quienes decidan utilizar cualquiera de los medios que existan, puedan hacerlo sin que su vida corra peligro o que pues, se vean perjudicados de alguna forma, ¿verdad? Muchas gracias. Sergio, ¿podrías contarnos un poquito, pues como te mencionaba, ¿verdad? Ustedes han sido pioneros en implementar este servicio de movilidad compartida en Guatemala a través de los scooters de Bird.
Si nos puedes contar un poquito más, ya nos contaste un poco pues de tu experiencia que fue bien breve previo a la pandemia, pero quizás pues si has detectado ya algunos cambios en los patrones de uso y cuáles son sus expectativas ahora en las fases de reapertura que se esperan, sobre todo que tienen bastante información, por ejemplo, de otros países que ya van un poquito más adelantados. Si nos puedes contar un poco más, por favor. Estás con micrófono apagado. Perdón, ahí está. Gracias. Como te decía, al principio estábamos booming, tuvo mucha aceptación y vino un corte tajante que cerramos. Luego, pues, lo que empezamos a ver era que estábamos viviendo una situación en todo el mundo donde las ciudades se iban apagando y obviamente Europa había empezado. Y dentro de las cosas, yo estaba en comunicación con Bertle. Al principio no sabíamos si esto era bueno o realmente también era un medio en el cual iba a haber propagación del virus. Conforme fueron avanzando, se fue inclinando en otras ciudades como las que fueron ya descongestionándose o regresándose o reactivándose económicamente. El scooter y la movilidad alterna en general fue un impulsor. Entonces ahí nacía el tema del scooter a poder prestar servicios a quienes no tengan su scooter propio, su bicicleta propia, o sus patines o cualquier método alterno. En Guatemala puntualmente, pues cuando vimos esto, nos pasaron manuales de procedimiento de desinfección de las unidades, pues para proteger a nuestros trabajadores y a los usuarios. Activamos, te soy honesto, al principio prácticamente era muy poco la cantidad de uso. Hicimos métricas en función de previo y post coronavirus. Teníamos mucha data. En 3 semanas captamos un montón de patrones de comportamiento. Teníamos ya trazados las avenidas o las rutas principales que la gente tomaba, porque era muy marcado. Veía zona 10, es muy extenso, pues realmente eran 4 o 5 avenidas y calles principales que tenían un trazo importante, origen de rides, términos de rides, y vimos cómo eso se fue adaptando posteriormente en esta salida. Al principio muchos de nuestros usuarios eran gente, o me atrevo a decir que un 50% de la gente que tenía su vehículo y dijo, el tráfico, o sea, buscó una solución al tráfico. Entonces sacó el vehículo de ese espacio, y también teníamos mucha gente que estaba activa y que caminaba en el sector durante el día y utilizaba el servicio. Esto fue cambiando y ya, por ejemplo, el tema de las placas fue un impulsor. Ya la restricción de placas al par e impar, eso fue un impulsor. Los fines de semana, me acuerdo el primer domingo que nos dieron, que fue el toque de queda y fue como hasta las 12, algo así, o a las 10 de la mañana, no recuerdo bien. Fue un boom, o sea, se empezó a disparar el uso. Yo logré ver cómo sacábamos a la gente para poder movilizar más scooters porque estaba usándose muchísimo. Entonces ha estado ahí y nos ha permitido ver cómo va comportándose, y es algo que hoy en día va subiendo. La ventaja que tiene esto aquí, como te decía, es algo que solo basta que lo uses una vez para que te enganches. Y es romper ese miedo. Y a cierto modo está rompiendo ese miedo de manera forzosa, porque ok, tienes tu vehículo paro e impar, bueno, puedes usar el scooter, no me queda otra. Y al momento que lo usa, dice, bueno, la verdad que sí puede ser algo que yo utilice el día a día. Sí. Y lo interesante es ese commuting que le llaman, ese tránsito de tu rutina, de tu día a día, porque en Ciudad de Guatemala no tenemos tanto turismo como en otros lados, que es un atractivo. Aquí es gente que se está movilizando, que buscó una solución, y al final del día que uno se movilice de manera alterna, estás ayudando al problema. Excelente, pues muchísimas gracias, bien interesante lo que ustedes han visto, que sí, digamos, cabal, entre lo que mencionábamos de positivo, sí han visto ustedes un cambio en el uso, en los patrones, y pues qué bueno que poco a poco se va perdiendo ese miedo. Yo creo que ya con tener la opción aquí en Guatemala ya nos da esa oportunidad de hacer ese paso, esa transición a migrar, a probar por lo menos, ¿verdad? Como tú dices, y ya pues quedar alumnos y muy seguramente lo vuelven a usar, ¿verdad? Pero pues si a alguien al final pues no le gusta, igual está en todo derecho para acceder a la oportunidad de probar utilizarlo. Excelente. Gracias, Sergio. Y Henry, ahora volvemos contigo. El municipio de Misco, ¿verdad? Sabemos que alberga una gran cantidad de personas, y aparte, pues por medio de Misco entra bastante también gente pues de ciertos departamentos. Y pues al ser un conector, ¿cómo consideras que se podría mejorar la movilidad de la población, tanto de las personas que residen en Misco como de pues todas las personas que transitan ahí, ¿verdad? ¿O qué visión tendrías tú de aquí a 5 años para mejorar esa planificación
pues ya que ustedes por lo menos ya han tenido la oportunidad de ir haciendo análisis de información en los últimos años, ¿verdad? Quizás ya, me imagino que ya tienen alguna visión de aquí a algunos 5 años, por ejemplo. Bueno, te voy a intentar de resumir el trabajo 4 años en 5 minutos, porque sí es una cosa bien compleja. Fíjate que Misco, según los censos, el 2008 y 2020, o sea, hay que hacer una proyección de ambos. Sí. 2018 indica que tenemos 465,000 habitantes. Las proyecciones del 2020 dicen que casi 520,000. Entonces, hablemos que Misco tiene 500,000 de habitantes. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Tenemos 500,000 de habitantes. Las encuestas Orígenes Destino que nosotros generamos en el 2017 indicaban que el 75% de las personas de Misco generan 2 viajes al día, que era para su trabajo o era para sus estudios, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que el 75% de este medio millón de personas viajan a Guatí y regresan, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que lo principal que Misco aporta a lo que es la metrópolis es su gente, es su mano de obra. Y por lo tanto, pues resulta menester el mejorar la manera en que la gente se desplaza, ¿no? Mira, lo primerito que nosotros estamos haciendo es desarrollando el plan integral de movilidad. Eso es algo que nosotros dijimos, bueno, es lo que tenemos que hacer, tenemos que definir los lineamientos y las directrices bases para la movilidad actual y la futura del municipio, pero sobre todo los transportes y las modalidades que deberían de darse. Otra de las cosas que se están haciendo actualmente y pues ya está en una etapa de revisión bastante avanzada es el plan de ordenamiento territorial. Lo veo sumamente importante y voy a hacer una analogía que a una persona le molesta muchísimo, pero lo tengo que hacer, ¿no? Es que, suponte, el territorio, lo comparo yo mucho con el cuerpo humano, ¿no? El territorio es un cuerpo y obviamente los órganos están ubicados en lugares de manera muy específica. Suponte, los pulmones y el corazón están en un lugar porque en primer lugar, pues el bombeo de sangre y también el de oxígeno, pues se hace de una manera más directa, ¿sí? Pero pongámonos a pensar qué pasaría si el corazón estuviera a la par del polo. O sea, estaría nuestra sangre contaminada, ¿no? Entonces, esa relación la hacemos directamente con lo que son los usos de suelo, ¿no? Imagínate una zona residencial, que es lo vital de las ciudades, a la par de una zona industrial que contamina. O sea, es esa analogía entre el colon y el corazón, ¿no? Entonces, no deberían de estar juntas, pero al mismo tiempo también lo que sustenta este cuerpo es el esqueleto. Y el esqueleto obviamente pues es la movilidad y todos los sistemas de transporte y las vías que existen en el cuerpo, que existen en el territorio, ¿no? Imagínate que para el muslo, en lugar de tener un fémur, tú tienes una costilla. Obviamente no te va a aguantar el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso mismo también pasa cuando tú defines zonas muy densas con vialidades muy pequeñas. O sea, obviamente la vialidad no va a dar. Entonces, el plan de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que hace? Hace una relación entre las densidades actuales y las propuestas, ¿sí? Y al mismo tiempo, a través de las modalidades nuevas que se quieren proponer en el municipio, pues ya desfogarían a estas personas que vivirían en estos lugares, ¿no? Entonces, esta es una vinculación pues completamente directa que tiene que existir. También otra de las cosas que se están haciendo, estamos trabajando en eso, es la generación de un modelo troncoalimentador. El troncoalimentador es como si fuera un árbol, ¿no? O sea, este es el árbol, este es el tronco, en el tronco pues son las vías estructurantes, en las vías estructurantes debería de circular a futuro el transporte colectivo masivo. No estoy hablando de un colectivo normal, un colectivo masivo, y en las ramas de este árbol pues tienen que ser las alimentadoras, ¿no? Entonces, estamos trabajando precisamente en eso, en generar este modelo troncoalimentador a través de lo que nosotros ya distinguimos en la jerarquía vial propuesta vía POT, ¿no? Otra cosa es de que el POT propone nuevas centralidades y estas nuevas centralidades son polos de desarrollo especializados. Suponte, hay polos económicos, hay polos industriales, hay polos también comerciales. Entonces, nosotros a través de estas centralidades lo que se intenta proponer son no solo la micromovilidad, que es tan importante, sino que también se generen nuevas actividades dentro del territorio de Misco. Date cuenta en las mañanas, y es que eso es lo que pasa. Misco expulsa a su gente, a su masa trabajadora hacia Guatemala, y en la tarde pues la expulsan de regreso, y vivimos ese voleibol todos los días donde la persona más eficiente es quien la expulsa y la regresa más rápido, ¿verdad?
Pero si generamos actividades, si generamos nuevas propuestas de uso de suelo especializado, especialmente para generar trabajo o también lugares de estudio, pues ya no se va a necesitar tener ese voleibol que tenemos ahorita, ¿no? Sino que la gente se va a tener que quedar en Misco. Entonces, pensamos nosotros que el POT, estas centralidades, le apostamos a eso, a las nuevas actividades en el territorio de Misco, ¿no? Y también, pues, obviamente, eso va a ir promoviendo a las micromovilidades, ¿no? Otra de las cosas también, y es lo vinculado ya a la electromovilidad, ¿no? Se estuvo y se está impulsando todavía el proyecto del Aerometro, que es pues este teleférico que se quiere proponer sobre la Roosevelt, desde el límite de lo que es ciudad como tal hasta lo que es el Trébol, ¿no? Entonces, pues es uno de los proyectos que está avanzando. En 2017 trabajamos un perfil para generar 10 teleféricos. Entonces, 10 teleféricos, aparte de este proyecto de Aerometro, ¿verdad? O sea, este proyecto funcione o no funcione, los teleféricos, pues, los estamos impulsando. Entonces, nuevamente queremos fomentar la transversalidad de los movimientos en Misco. Sabemos que actualmente no podemos cortar de romplón esa comunicación que tenemos hacia el municipio de Guatemala, pero a futuro lo que va proponiendo el POT es de que más actividades se generen en el territorio misqueño, por lo tanto, pues tenemos que hacer esas conexiones transversales, ¿no? Y creemos de que los teleféricos nos ayudarían muchísimo, no solo es energía limpia, porque serían eléctricos al 100%, sino que nos ayuda a comunicarnos a través de esas penínsulas que están sueltas y que a veces nosotros solo las podemos pensar a través del vehículo particular y por lo tanto son distancias sumamente largas, pero por teleférico realmente te lo digo, son 500 metros la diferencia que hay entre 1 de julio y el Milagro, pero uno sabe que la vuelta es muy larga porque solo lo piensa a través de la red vial. Sí. Otra de las cosas también que nosotros pensamos ya tal vez a mediano y largo plazo es una red ciclista, es completamente, estamos desarrollando y este año salimos con eso, solo que este tema de la pandemia nos hizo cambiar un poquito esa modalidad que era lo que es el Plan Maestro Ciclovías, lo generamos de manera consensuada a través de planificación participativa y fíjate de que sí, es una red de aproximadamente casi 450 kilómetros de ciclovías que queremos proponer. Obviamente no toda va a ser segregada pues solo tenemos pocos espacios donde se puede proponer esta red de ciclovías segregada, pero sí paso a paso que hemos dado, primero con nuestro conocimiento del territorio, luego con los talleres participativos y por último con esa retroalimentación que se genera a través de la jerarquía vial del POT, ya armamos una red bien robusta de 450 kilómetros de ciclovías. Otra de las acciones, y esa sí es inmediata, fíjate que esa sí yo la veo tal vez también en estos primeros 5 años, es la modernización del sistema de transporte. Hemos estado trabajando en los proyectos estos de la red Express. Tenemos Express Roosevelt, Express Naranjo, Express Minervas, salió la ruta alimentadora, lo de Fuentes del Tecolote. Estamos pensando en otras rutas también, pero en primer lugar, pues ya se está pensando en el tronco alimentador tan necesario que tenemos, que necesitamos, ¿no? Y lo otro es en cambiar el sistema de pago, porque pues ahora ya se está pagando con tarjeta y esto también ayudaría muchísimo para estos temas de ya no estar manejando efectivo, ¿no? O sea, no solo guerra del centavo, sino que también lo que es un método más higiénico de pagar para uno no tener contacto tan directamente. Entonces, esto es lo que nosotros vemos realmente en lo que viene. O sea, ya estos primeros 3 años que tuvimos de conformación de la dirección y de generación de información nos está ayudando a ya tomar estas líneas. Y obviamente, también otra de las cosas es de que había hablado que el transporte masivo, el transporte colectivo masivo tiene que generarse en los ejes estructurantes. Tenemos una colaboración con la Asociación Nacional de Alianzas Público-Privadas, con ANADIE, y estamos generando un estudio para poder definir cuál es el modo de transporte más adecuado en el eje occidente. Inicialmente se está indagando sobre la propuesta tal vez de un metro, pero obviamente este estudio también nos puede indicar de que si no es el metro, pues qué otra cosa puede ser. Puede ser un tren de superficie, un tren ligero, puede ser tal vez un BRT, pero la cosa es esta, es de que independientemente de lo que se proponga, uno, estamos reservando el espacio a través vía POT, ¿verdad? Para que circule sobre estas vías principales de este transporte. Y dos, esperamos de que sea la respuesta tal vez un tren de superficie, ¿no? O un metro, intentando emplear, obviamente, energías, pues, renovables al 100% porque serían eléctricas. Y esa es la visión que tenemos, pues, de Misco en tal vez 5 y tal vez 10 y 15 años ya a futuro. Excelente. Pues mira, la verdad que súper interesante escuchar. Pues ahí sí que
el resumen, como dices, de varios años, 4 años de trabajo, pero que sin duda pues han sido súper enriquecedores porque tienen una visión bien clara, han definido bastantes alternativas y que van a escuchar que varias de esas escucharlas están pensando de forma, digamos, sostenible, ¿verdad? Que sean con energías renovables, que sean eléctricos, igual que estén dando el espacio de que sea participativo, ¿verdad? De escuchar acabar las opciones incluso de los usuarios, me imagino, porque pues al final son quienes les van a utilizar, entonces pues me parece genial. Ahí sí que pues felicidades, ¿verdad? De hecho, felicidades a todos por todas las iniciativas en las que han participado. Un placer escucharlos y escuchar sus experiencias. Ahora pasaríamos ya con la última pregunta, que sería para todos, previo a las preguntas de los participantes. Considerando las tendencias actuales hacia la utilización de medios de transporte amigables con el ambiente, que generen pues, menor comunicación, que favorezcan la salud y que además permitan una movilidad segura, que ya todas pues, han ido pues, contándonos un poco de esos medios de transporte en los que ya están trabajando o han trabajado en iniciativas, ¿cuáles consideran que deben ser las principales estrategias que debe tener la planificación urbana en el país a partir de este momento y con una visión a largo plazo? Recordemos que al ser sostenible, pues es una visión a largo plazo que genere menos impactos en el medio ambiente, considerando la fase de reapertura y adaptación a la nueva normalidad, como le llamamos. Si quiere empezamos con Ligia, ¿nos cuentas, por favor? Uy, ¿cuáles serían los pasos? Como les decía, yo creo que, y es lo que más me emociona en este tiempo, es saber que hay un vehículo que es uno de los más antiguos y que pero que a la vez en nuestros tiempos es de vanguardia. Creo que es un buen tiempo para que empecemos a pensar en la distribución de las calles acorde a las distintas formas de desplazamiento. Creo que también, como les decía al inicio, es necesario que replanteemos un poco incluso los modelos de consumo que tenemos, cómo es que deberían replantearse algunas formas de adquirir, por ejemplo, productos básicos, la ubicación de mercados cantonales, actividades que no nos generen mucha demanda de desplazamientos tan largos. Y se los digo así porque creo que, y más bien ha sido comprobado, que son las personas que se dedican a las tareas del cuidado, y a las tareas del cuidado me refiero a ir al mercado, a ir a traer a los niños, a llevar a los niños a natación, cualquier cosa. Son las personas que muchos más desplazamientos generan y que lastimosamente son las personas que menos cuidadas son cuando de tratamiento de transporte se habla. Principalmente se piensa el transporte en función de quiénes son digamos, cuáles son los horarios que mayor demanda tienen, que generalmente pues son los picos de tráfico y de movimiento de personas, de 5 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche, pero el espacio o el lapso de tiempo que queda en el día lo utilizan las señoras para ir al mercado, lo utilizan las personas adultas para ir al médico, lo utilizan los niños para transportarse a sus actividades complementarias. Hay personas que trabajan solo medio tiempo y que no se ha cuidado ese tiempo para brindarle a las personas que generalmente son las que hacen más movimientos un transporte adecuado. Así que creo que la proximidad es clave para el regreso a la nueva normalidad. Creo que el uso de la bicicleta también va a ser indispensable. Tiene muchísimos más beneficios que contras. Y bueno, el contra es un contra muy grave, que puede ser el que nos atropellen, por ejemplo. Así que sí, creo que el reto es la modificación del diseño de las calles en función a más modalidades de transporte y la proximidad en las cercanías, y cuidar principalmente para cuando se pueda reactivar el transporte colectivo, los horarios para las diferentes actividades y no únicamente los horarios pendulares. Excelente, muchas gracias, Ligia. Pasamos ahora con Sergio, por favor. Estás en mi micrófono, apagado. Ahí está, perdón. Sí, Va muy a la mano con lo que dijo Ligia, es ir tratando de acercar las necesidades a las personas. Entonces, esa redistribución solito me
Me gustó también algo que mencionó Henry, de que hay que actuar hoy planificando a futuro. Entonces, yo soy muy creyente y me volví, pues, primero fan del tema hasta traerlo, pero el tema del scooter, yo siento que y generalizo, no solo el scooter, ese tipo de movilidad, porque realmente si vemos, las personas que viven en el área urbana se mueven, las distancias son realmente cortas. Entonces, si las personas que nos estamos movilizando durante el área urbana, sea que porque vivimos en el área urbana o las personas que ingresan en el área urbana se pueden movilizar, yo creo que lo más sencillo, inmediato y sobre una planificación completa es la parte de la micromovilidad. Y lo bueno es que ya está sucediendo. Hemos visto que ya las ciudades de primer mundo, o inclusive, bueno, de primer mundo por supuesto, pero también son las que van ya en una etapa más avanzada en función de la pandemia, es lo que están incentivando, promocionando, y de alguna manera hay veces que el ser humano basta que nos cambien bruscamente nuestros hábitos y no vamos a querer regresar a agarrar un carro, quedarnos 40 minutos en el tráfico cuando podemos hacerlo en 10 minutos. Entonces empezamos, esto que está sucediendo pues es muy duro, por supuesto, pero nos está haciendo migrar a lo que venía muy lentamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la micromovilidad es ese actuar inmediato y la planificación macro será, por supuesto, yo inclusive en la parte de los teleféricos, es cuestionable en que si pueden o no movilizar la cantidad, pero son soluciones que tienen que irse adaptando lo más macro a la situación que viene, y la micromovilidad ayuda a descongestionar y es mucho más eficiente la capacidad de personas que nos podemos transportar usando menos espacio. Excelente. Muchas gracias, Sergio. Totalmente cierto. A veces son pequeños trayectos y que el solo hecho de sacar el carro, pues ya está uno ocupando bastante espacio. Gracias. Henry, te escuchamos. Bueno, fíjate de que complemento un poquito lo de las dos personas anteriores, me están dejando sin qué decir ya, déjenme decirles. No, fíjense de que yo considero que el enfoque tiene que venir direccionado a la generación de un territorio más diverso. Esto quiere decir, y vuelvo a comentarlo, acorde a lo que también en MISCO se propone como el POT, generar nuevas centralidades. Y sobre todo, pues estas nuevas centralidades tienen que impulsar estas micromovilidades, especialmente en radios menores de 5 kilómetros. Eso sería lo más adecuado, ¿no? Nosotros estuvimos desarrollando pues todo lo que es el Plan Integral de Movilidad en relación a lo que es desarrollo orientado a transporte, ¿no? Y este desarrollo orientado a transporte, aún con este esquema de pandemia o post-pandemia, no considero ni consideramos que vaya a cambiar mucho. O sea, obviamente la ocupación puede ser menor, pero este sistema pues tiene que seguir, los sistemas de transporte colectivo tienen que seguir funcionando, ¿no? Entonces, pues pensaría yo eso. También otra cosa es, se debe tener un conocimiento y dirección de los potenciales territorios que va a tener el municipio. Vuelvo otra vez al plan de ordenamiento territorial. O sea, creo que si uno no conoce el territorio, si no sabe hacia dónde la gente se está moviendo o se quiere mover, pues obviamente tú no puedes responder de una manera práctica a lo que son pues estas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, veo necesario que conozcamos nuestros territorios, veo necesario el ordenamiento territorial como la piedra basal para poder tomar estas decisiones a futuro, ¿no? Y bueno, pues que se vengan todas las nuevas modalidades que se están proponiendo, ¿no? O sea, que me encantaría que tuviéramos este tema de scooters o de tal vez de bicicletas eléctricas en Misco. Sin embargo, siento que todavía nos hace falta un poquito como para tener más claras estas centralidades y sobre todo, pues intentar de unirlas, ¿verdad? Lo que yo decía, inicialmente los viajes ahorita se están dando pendulares, porque nuestra gente, nuestra mano de obra, nuestro potencial más grande, pues tiene que ir a Guatemala municipio y regresar a Misco. Pero con estas nuevas pues, centralidades que se quieren proponer, con esta potencialidad del territorio, pues ya quisiéramos tener estas comunicaciones transversales y obviamente considero que estos modos alternativos de transporte pues ya podrían implementarse en el municipio. Entonces, se vienen cosas muy interesantes y esperamos pues estar ahí para seguirlas impulsando. Excelente, muchísimas gracias a los tres. Sin duda, pues nos han aportado muchísimo, ¿verdad? Si quieren pasamos a las preguntas de la audiencia para pues, también darles oportunidad. Vamos a ver, Henry, por ejemplo, una pregunta para Henry.
si el Ministerio de Ambiente sigue aprobando los proyectos y por ende hay un crecimiento desmesurado de la industria y residencias, ¿cómo se podría vincular este crecimiento con los planes de ordenamiento? Es que obviamente también el municipio, la escala territorial municipal tiene mucho que decir. O sea, si el municipio conoce y tiene su ordenamiento territorial pues de una manera ya establecida, ya con estudios, ya con análisis, obviamente va a poder decir, bueno, en este sector no voy a dejar que se genere un edificio de 25 niveles en un lugar pues muy alejado, ¿no? Entonces, pienso de que sí tiene que haber también una fuerte presencia municipal en lo que es la aprobación de estos proyectos, ¿verdad? O sea, bien el ministerio podría aprobar, pero la municipalidad con la información territorial que tiene, con lo que a futuro se quiere proponer en el territorio, pues va a poder decir, bueno, pues excelente, pero lo siento, actualmente usted puede crecer hasta acá y también pues tiene que haber algún incentivo y algo que se le aporte, ¿verdad? Creo que los modelos tipo, suponte, Impacto Vial que aplica Municipalidad de Guatemala me parece un instrumento bastante bonito porque no solo sí está proponiendo que se generen pues zonas comerciales bastante grandes, pero que los mismos comercios paguen por ese impacto que tienen, ¿no? Entonces, pienso de que sí debería ir de la mano, pero los municipios tienen que ir creciendo en ese conocimiento de su territorio. Si no lo conocen, si no lo regulan, si no se aprueba, entonces esta parte sí va a estar un poquito floja y se pueden seguir aprobando proyectos, pero si tenemos una visión clara, densidades, cómo queremos mover a las personas, es lo que va a definir que estos proyectos, pues obviamente se aprueben o no se aprueben, pero con un conocimiento técnico que nos diga, se aprueba por esto y se puede aprobar. Entonces, yo lo veo de esa forma, la verdad. Excelente, muchas gracias, Henry. Aquí pues hay otra pregunta también relacionada a las municipalidades, pero creo que también igual nos pueden aportar Sergio y Lisa. Digamos, menciona cómo hacer para que las municipalidades abran las puertas a las personas que utilizan la bicicleta, por ejemplo, para ayudarles a ustedes como funcionarios a planificar para estas personas, esto tanto para Guatemala como para Misco o cualquier otro municipio. Creo que quizás ahí va muy alineado a lo que mencionabas de que se han hecho, digamos, consultas, ¿verdad? Fíjate que voy a responder rápido. Planificación participativa. Yo no hallo un futuro en la toma de decisiones si no le consultas al usuario. O sea, supongo yo uso bicicleta, la he usado más ahora, especialmente yo vivo en zona 11 y centro de Misco pues me queda como a 9 kilómetros más o menos, ¿no? Pero el hecho de que me prohibieron la circulación con mi placa me hizo ver de que me podía mover en bicicleta hasta allá arriba y son 9 kilómetros duros, de subida dura, pero sí se pueden mover. La cosa es de que si yo no conozco hacia quién estoy diseñando, de nada sirve. O sea, van a ser propuestas técnicas duras que no van a tener el beneficio hacia el usuario, ¿sí? Entonces, al menos el Plan Maestro de Ciclovías se generó con planificación participativa. Y pasaron cosas chistosas, y lo digo de manera anécdota. Suponte, cuando se hacen los colazos en bici, es gente que utiliza la bicicleta muchísimo más como recreación que como modo de transporte. El albañil que se mueve en bicicleta, él está en su casa descansando porque está pensando al siguiente día en trabajar. Entonces lo que nos tocaba que hacer a nosotros era, yo te lo digo, eso lo hice un par de veces, tirarle el carro a la gente que iba en bicicleta y me decían las personas, oiga, me tiró el carro. Y yo le decía, venga a participar en nuestro taller de ciclovías. Y se me queda viendo con cara de, ¿cómo me está pidiendo eso? Y tuvimos participación de varias personas de esa manera, pero suponte, nosotros teníamos claro quién era el objetivo. Pero si tú no tienes claro hacia quién estás generando los proyectos, vas a generar cualquier cosa. Entonces, no veo un instrumento de planificación ni un proyecto si no tiene planificación participativa. No lo coincido, al menos yo no lo coincido. Excelente. No sé si Sergio o Lía quisiera aportar algo en esta pregunta. Ya la tercera tengo que aprender. Sí, con esa parte es, como dices, bueno, Henry está desde el lado de la administración y planificación pública. Nosotros desde el aspecto de uso y en la data que hemos generado, pues hemos tratado de ser del más apoyo posible a la Municipalidad de Guatemala, que es donde estamos operando al momento, porque les hemos dado
información, como mencionas, de las rutas, y eso permite que la planificación, sabemos que hay movilidad, pero exactamente qué calles, porque si uno hace una ciclovía y no se utiliza, es más caro esa prueba y error. Entonces esa participación nosotros la hemos tratado de apoyar en función de la data real de uso. Y adicionalmente, un experimento que nos salió que fue interesante con BERT, nosotros pues a través de Wayfree, de nuestras redes, usualmente hacemos también muchas encuestas y participación, pero ahí estábamos apuntando a un segmento pues que transitan en las rutas del Transmetro, que no tenían vehículos. Entonces hicimos pues un segmento en específico, hicimos también a través del app de BERT, quisimos hacer una encuesta para ver la participación y fue realmente como un experimento. Dijimos, mira, respóndeme este cuestionario y te damos un crédito en tu cuenta de BERT. O sea, danos 2 minutos y tienes un crédito para uso. Lo interesante fue que en 1 hora tuvimos 800 personas que nos respondieron y fue información que pues realmente a mí me sirvió un poco para detectar, pero fue mucho más valioso para la autoridad, o sea, para la municipalidad que estaba en una planificación, entendiendo cómo los cambios en las disposiciones o medidas ante la situación actual afectaban a la movilidad en diversas zonas. Entonces fue un experimento muy bueno, pero en función de la participación creo que pues comparto y al final del día también lo que nosotros podemos desde el aspecto privado poder aportar es pues, lo más importante, en lo que comentamos es a ese tipo de uso. Y una última cosa que me parece a mí que he estado notando bastante es que ha sido forzoso, la gente está usando movilidad. Entonces yo he visto mucha gente que ya están en scooters que son particulares, que los han comprado, y me dicen, mira, sí, yo usé varias veces el de BERT y vi que estoy listo para tener uno. Buenísimo, dale, cómpralo. Porque lo que queremos es que más gente lo tenga, así sea que lo alquilen, que lo usen, estamos fomentando a un cambio. Y como todo cambio es forzoso, pero hoy nos patearon, nos empujaron, caímos al agua y tenemos que ver cómo nadamos. Excelente. Ligia, no sé si tú querías decir algo. Sí, yo creo que no va a haber una implementación o no va a haber una modificación en cuanto a lo que el sector público nos pueda garantizar, infraestructura o seguridad, si quienes están al mando y si quienes están en la capacidad de planificar no tienen convicción de que eso puede ser posible. Así que creo que la voluntad política es sumamente necesaria, pero también creo que es necesario que haya detrás un equipo técnico que empuje y que haga hacer ver a los tomadores de decisiones que es necesario poner en la mesa y poder invertir en otras formas y no, de nuevo, centralizar a que la única, y aquí es, digamos, donde miren, me pasó algo muy curioso y si me permiten se los voy a contar. La semana pasada, y les voy a revelar un secreto porque mi familia no lo sabe, iba en la bicicleta y había una fisura de pavimento, no por corrosión, sino porque se quebró por algún motivo. Se quebró el pavimento, yo iba en la bicicleta y la llanta se me trabó y me catapulté porque no me pude parar y me caí en la calle. A 1 cuadra y media había un policía de tránsito que no se dio cuenta qué fue lo que pasó. Bueno, me levanté, vi que mi bicicleta estaba bien y seguí la marcha y después me puse a pensar hasta qué punto es que llega incluso la desigualdad en nuestro país, que ni siquiera se permite pensar en que el bacheo de las calles no debería ser únicamente pensado para las llantas de un grosor específico que definitivamente es para los carros, sino de que hay otro tipo de desplazamientos y que nunca se ha pensado en invertir para nosotros, para quienes no caminamos principalmente y para quienes andamos en bici. Y creo que eso es porque quienes toman decisiones y porque quienes están, o los técnicos, quienes están detrás de la planificación, no tienen convicción o no usan o no tienen la capacidad de ver de que no hay una única forma de desplazarse. Así que creo que la voluntad política y el soporte, el empuje, la necedad de los planificadores y de los equipos técnicos es necesario para poder hacer cambios. De lo contrario, vamos a tomar las calles y va a seguir siendo una anarquía, pero inversa. Sí, totalmente. Muchas gracias, Ligia. Una pregunta para Sergio y tal vez la voy a unir con otra. Si más adelante pues tienen pensado abarcar otras zonas o si va a quedar, digamos, solo en las que están actualmente. Y
si existe alguna forma o apoyo para emprendimientos sobre proyectos así como micromovilidad, como, pues, como los scooters, por ejemplo. Estás con el micrófono. Otra vez. Bueno, la cuarta. Ya la siguiente la voy a hacer también. Bueno, mira, sí estamos justamente en esa planificación. Este poquito tiempo que estuvimos nos dimos cuenta que no tuvimos capacidad de satisfacer la demanda. Fue muy alta, entonces nosotros fue una especie de trial, que fueron 100 unidades lo que empezamos para ver el comportamiento, pensando en que iba a ser algo que iba a ir creciendo poco a poco. Hoy pues estamos ya trabajando para traer, pues estamos en este proceso de traer 400 unidades más, entonces consideramos cubrir las zonas de cobertura con unas 350, 400 e ir llevándola y sensibilizando otros territorios. Ahí viene un dicho que dicen aquí en Guatemala, el que viene primero, el huevo o la gallina. Digamos, hay veces que también, por ejemplo, no, mencionaron Misco, o en la zona 8 de Misco, creo que pusieron en la pregunta. Habría que ver que esté el escudo listo para transitar, que haya pues algo por lo menos, pero ese uso empieza la autoridad del sector a decirte, mira, están transitando por aquí. Esa data que nos permita a nosotros generar se comparte con la autoridad para que es mutuo, y el usuario empieza, lo sacamos a la calle de una manera novedosa a utilizarlo. Puede ser que empiece como algo atracción, una novedad, pero lo que queremos es que fomentar este medio de transporte. Excelente, muchas gracias. Creo que este nos podría apoyar bastante bien. ¿Cómo es posible generar, digamos, ya que vemos que pues están tomando bastante territorio estos tipos de micromovilidad, cómo se podría crear conciencia? Porque de hecho, pues tú lo mencionabas con el tema de los autos eléctricos, ¿verdad? ¿Cómo crees que se tiene que generar mayor conciencia en los conductores de vehículos para que haya más respeto hacia estos medios de micromovilidad? A ver, si nos ponemos un poco más técnicos y legales, el reglamento de tránsito lo dice claramente. En las calles donde no hay espacio para que la bicicleta transite de una forma adecuada, digamos, o sea, si no hay ciclovías, la bicicleta es considerada un vehículo dentro del reglamento de tránsito. Entonces, si no hay ciclovías, lo que deberían hacer los que usan carro es respetar de que si la bicicleta no tiene un espacio específico para circular, debe tomar, y eso es lo malo, que no deberíamos nosotros tomar ni apoderarnos del espacio, porque si somos considerados vehículos tenemos todo el derecho de ir sobre el carril, ¿verdad? Creo que un poco la conciencia debería ir, y me voy a odiar por lo que voy a decir, pero vamos a tener que aplicar, sí, me voy a odiar por lo que voy a decir, pero creo que las municipalidades y las policías municipales de tránsito van a tener que aplicar un despotismo transitorio para aplicar multas onerosas a los vehículos que no respeten a los ciclistas que están haciéndose o tomando el carril que les pertenece cuando no hay infraestructura específica para ciclistas. De lo contrario, no se va a poder crear una cultura un poco más pasiva de respeto al ciclista, porque si no se les toca el bolsillo, pues no hay, digamos, una reacción hacia quienes conducen. Y la otra, que creo que para generar conciencia, pues les recordaría a quienes usan carro, o les imploraría a quienes usan carro, que vayan y revisen el reglamento de tránsito, para que se den cuenta que las bicis pues somos también otros vehículos, y que la otra, no sé cómo generar conciencia realmente, es recordarles que ustedes se sienten probablemente mucho más seguros porque van dentro de una carcasa, entonces la carcasa y el motor les da poder, pero pues en las bicicletas uno está mucho más vulnerable, mucho más expuesto, y podría ser cualquier persona. Entonces creo que es necesario que revisen el reglamento e invitar a las municipalidades, a la Policía Municipal de Tránsito, a que se pongan pilas. Podrían tener incluso
recaudación si aplican el reglamento. Tal cual, realmente sí, sin necesidad de nada más. Exacto. Sí, pues muchísimas gracias, ya creo que ya vamos terminando, ya nos pasamos un poquito de la hora. Tal vez solo un último comentario y si gustan pueden aportar los tres o quien desee. Aquí nos comentaban, ¿verdad?, que al final si dejamos esta responsabilidad al gobierno, pues esto quizás no va avanzando mucho, ¿verdad?, que sigan llenándose las calles con vehículos y que el cambio quizás debe ser generado por la empresa privada, que pues también podría tener beneficios en este sentido. Yo creo que, y lo mencionaban pues, algunos de ustedes, también no solo se trata de la empresa privada, sino pues también uno como usuario, ¿verdad? Pero pues me gustaría escuchar, ¿verdad?, ¿Qué opinan respecto a esta pregunta? Henry. Rápidamente, fíjate de que sí, lo que pasa es de que también hay que ponerse a pensar de que la parte financiera, más ahora en pandemia, está muy complicada, muy complicada. Entonces, soy bastante creyente de las alianzas público-privadas para poder generar proyectos. La verdad es que sí, poco a poco me he convencido de estas alianzas. He visto mucho el caso de Puerto Cortés, he estado en colaboración de una fundación que pues fuimos a conocer el caso de Puerto Cortés, como ellos pues todo lo manejan bajo este esquema y es una municipalidad bien sostenible. Entonces, sí, definitivamente, pues si hay algún momento donde las entidades gubernamentales o municipales no podrían llegar a esto, pues obviamente podría generarse a través de estas alianzas público-privadas, ¿verdad? Dejando obviamente las municipalidades las reglas claras, no reglas restrictivas, sino que pues reglas más que nada operativas, pero que promuevan que estas nuevas modalidades también se den, ¿no? Pues se veía mucho, o sea, se hacía la propuesta en San Cristóbal de lo que eran los scooters y me parece bastante bien, o sea, el Boulevard San Cristóbal pues es bastante largo, aunque la pendiente es, hijos, es bien dura, entonces, pero obviamente pues aquí ahorita ya podríamos fortalecer esa redarquía y pues ya yo podría hablar con Sergio y decirle, mira Sergio, fíjate de que pues San Cristóbal tiene este modelo y esto es lo que tenemos. Entonces, se puede, no se puede, y empezar, obviamente, pues a generar esto. Pero sí veo la alianza público-privada como un camino, como una nueva manera de gestionar proyectos para que se genere un gana-gana, ¿no? Definitivamente eso es lo que se quiere promover, el win-win, ¿verdad? La municipalidad gana movilidad, pues la empresa pues tiene unas prestaciones, obviamente por lo que está generando, pero yo pienso de que sí, tiene que ir de la mano esta generación de alianzas público-privadas y pues bienvenidas en cualquier momento, ¿no? Yo creo que también sobre esa línea para pues, poder implementarlo en la parte de recursos es la manera más eficiente en los países que tenemos recursos limitados. Y también pues la empresa privada puede aportar en esa tercerización de los servicios. Algo interesante o algo que yo considero es que no es ni responsabilidad del gobierno ni de la empresa privada, esto es en conjunto, esto tenemos que participar todos para que se pueda lograr. El que se queja del tráfico y llega a almorzar cada uno en su vehículo no tiene voz para quejarse del tráfico, porque está aportando a esa situación. Quien anda en scooters es quien empieza, bueno, nuevamente yo digo scooters porque eso es lo que yo me muevo, pero en general, quien utiliza algo alterno está aportando a descongestionar. Entonces, es algo que es compartido y también que permita nuevas soluciones. Yo considero que si cada persona dice, pues una vez a la semana salgo en mi bicicleta, en cualquier otro tema, se va a ver muy marcado. Y ahí tenemos otras cosas que son ganancias indirectas o directas. El tema del medio ambiente, también estamos no utilizando vehículos que están contaminando. Algo interesante que vivimos, o pues ya estábamos nosotros midiendo, los scooters miden hasta el tema de contaminación, ruido, son maquinitas que están captando data. Cuando estuvimos creo que era octubre, cuando creo que era por noviembre, octubre, estábamos llegando a niveles de contaminación en los cuales era recomendado andar con mascarilla. Estábamos en niveles muy altos y era por toda la congestión vehicular que había y tengo entendido que en ese tiempo como no hay lluvia, el viento se queda concentrado, pues estábamos en niveles peor que México. Entonces es algo que tenemos que ir cambiando todos siendo parte de, y creo que esa es la mejor manera y ahí solitos la infraestructura
se va dando en función de la necesidad. Excelente, muchas gracias, Sergio. Pues, Ligia, no sé si tú querías agregar algo. No, en esta no, ok. Pues, ahí sí que tenemos bastante participación. Tal vez una pregunta que hacían pues desde Facebook es si los alcaldes creen que los alcaldes tienen capacidad teórica para la nueva Guatemala. Imagino que se refiere, ¿verdad?, a los nuevos cambios, nuevas modalidades de movilidad. No sé, Henry. Obviamente considero de que aquí sí va a requerirse mucho de una formación de equipos técnicos. O sea, las decisiones tienen que tomarse y generarse desde una propuesta que pueda tener un valor para poder saber si se puede implementar y si va a generar una mejora real. Y es por eso que yo venía a decir de que, imagínate, de los 340 municipios, solo 2 municipios tienen una oficina especializada en temas de movilidad o en temas de ordenamiento territorial. Entonces, puede ser de que muchos alcaldes no tengan esa capacidad técnica, pero hay alcaldes que sí tienen una visión técnica bastante fuerte. O sea, pongo el caso del alcalde de Salcajá con lo que fue, y perdón, que vuelvo a traer al plan de ordenamiento territorial, no. O sea, Salcajá es un municipio modelo ahorita para todo lo que es el occidente. Porque implementaron el POT, están creyendo ciegamente en lo que el POT está proponiendo, tienen un plan integral de movilidad y a pesar que no tienen tal vez una oficina directa que trate movilidad, pero sí trata el ordenamiento territorial. Entonces, tienen una visión clarísima de hacia dónde están yendo y el alcalde pues tiene una visión bastante visionaria en relación a esto. Pues al menos nosotros, obviamente, pues todas las decisiones que tomamos, hacemos comunicación directa con el alcalde para la toma de decisiones, pero sí estamos basados en decisiones técnicas. Suponte tipo ahorita estamos viendo esto de la promoción de ciclovías provisionales y ya pues esta semana y la semana anterior generamos conteos para poder decidir, bueno, realmente tenemos una masa crítica que vamos a poder mover bien o vamos a poder mover de una manera pues más o menos, ¿no? Con esto de las bicicletas, pues inicialmente los movimientos se hacen mucho más dentro del territorio de Misco que hacia Guatemala. Entonces, que vamos a proponer ciclovías hacia Guatemala si realmente lo que nosotros necesitamos es las ciclovías internas. Entonces, pero date cuenta, o sea, nosotros los equipos técnicos somos también sobre los que recae esa toma de decisiones. Si nosotros no tenemos una comunicación directa y si también los alcaldes no creen en nosotros como equipos técnicos, pues obviamente lo que dice la pregunta, ¿verdad? O sea, los alcaldes no van a tener una visión técnica para tomar decisiones, pero es por eso la importancia de institucionalizar temas de movilidad, institucionalizar las direcciones, institucionalizar el ordenamiento territorial, porque los alcaldes ya van a poder tener criterios técnicos para esa toma de decisiones tan importante. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, ya nos excedimos un poquito, quizás podemos terminar con un mensaje breve de cada uno. Si quieres, Ligia, empezamos contigo. Creo que movernos es un derecho inherente a nuestra humanidad. Así que también es necesario que nosotros, si no vemos nada claro de quienes gestionan nuestras ciudades, empezar a pedir que se nos brinde un transporte de calidad, que se nos brinden alternativas de movilidad, pero sobre todo también que estas alternativas de movilidad sean alternativas que pongan la mirada pues, en eliminar la contaminación, en facilitar también el ornato, en modificar las calles, en facilitar más bien la vuelta a la vida urbana. Eso. Gracias, gracias, Ligia. ¿Sergio? Bueno, en mi caso yo prácticamente los invitaría a los que no se están moviendo en movilidad alterna, los invitaría a que prueben el servicio o que utilicen bicicleta, que prueben movilizarse por lo menos una vez y es algo que se vuelve un hábito y te cambia la calidad de vida, pues es un entorno completamente diferente. Si vas en bicicleta estás aprovechando de ejercitarte, vas a optimizar tu tiempo y al final del día para mí uno se lo termina disfrutando más a ese
a esa angustia de estar en el tráfico. Muchas gracias, Sergio. Henry, tu mensaje final. Bueno, la verdad de que creo que es un momento que tenemos que aprovechar. No creo que esto vaya a volver a repetirse en la vida, ¿no? Esto que está pasando ahorita en el panorama pandemia y pospandemia. Cual comentó también Sergio, pues animémonos y apostémosle al transporte sostenible. Es un bonito momento para salir con una bicicleta y manejar. La verdad de que el primer miedo que yo tuve al momento de empezar a manejar bicicleta hace como unos 8 o 9 años fue que me daba miedo que me atropellaran, o que un carro se me tirara, o que un perro me mordiera, pero ahorita hay condiciones adecuadísimas para que uno pueda tener esa confianza de tomar su espacio en la calle. La ley nos protege, Alicia también lo dijo, ¿no? Entonces, pienso que también nosotros como municipalidades pues le tenemos que apostar a estas nuevas modalidades, a la metodología esta de mejorar, cambiar, reducir, es importantísimo, a creer en la pirámide de la movilidad e implementarla, no solo dar soluciones para carros, sino que para todos los otros modos de transporte. Y sobre todo, pues lo mío para terminar es las acciones de corto plazo que se están implementando tienen que venir obligatoriamente amarradas a acciones a largo plazo. Si no van a ser un castillo en las nubes. Se va a generar y se va a deshacer con el paso del tiempo. Pero si a la larga esto lo tenemos vinculado con esa planificación que se tiene a futuro, estos proyectos van a ser fuertes desde sus cimientos y van a ir generando raíces para ir generando muchísimos más proyectos. Entonces, acciones de corto plazo vinculadas a la planificación a largo plazo. Con eso concluyo. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Sin duda, un tema súper interesante. Gracias, Sergio. Gracias, Ligia. Gracias, Henry. Y por supuesto, gracias a todos nuestros participantes. Por nuestra parte, pues, gracias. Por nuestra parte, pues, nos interesa, cabal, como AMEGUA, ¿verdad? Promover la movilidad eléctrica y obviamente dentro de la movilidad eléctrica entran distintos tipos de movilidad sostenible, ¿verdad? Vemos tendencias en otros países de no solo scooters compartidos, bicis compartidas, vehículos compartidos, obviamente cambios, digamos, en las flotas de buses urbanos, ¿verdad? De transporte colectivo que están migrando eléctrico. Hay muchísimos cambios y lo bueno de que hay otros países que ya en la delantera es que podemos ver el ejemplo y aprender de ellos. Y sí coincido con lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Que el cambio al final, si bien pues el sector público es bien importante, también nosotros como ciudadanos nos corresponde informarnos, atrevernos a probar y también exigir que estos cambios vayan sucediendo, ¿verdad? Porque conforme más gente lo va exigiendo, pues sin duda tienen que ir sucediendo y sobre todo si todos estamos mucho mejor informados. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo creo que todo este tema de planificación urbana pues hace que realmente se presenten soluciones equitativas e inclusivas para la población, que se deje cabal de dejar fuera dependiendo del estatus económico, social, o sea, sino que realmente se dé oportunidad para todos, bien lo mencionaba Ligia también. Entonces, pues muchísimas gracias. Como amigo, vamos a seguir haciendo distintas webinars, así que los invitamos a que nos sigan en redes sociales. También tenemos nuestra página web que es amego.org y también pues un agradecimiento muy especial a Creamos Guate, que también nos apoyó a organizar este webinar y nos apoyó también difundiendo y ahí lo están compartiendo en Facebook, así que pues muchísimas gracias a todos y que pasen feliz noche. Hasta pronto.